Entonces necesitas una asesoría de imagen, ¿verdad? Genial. Estás en el lugar indicado. Yo puedo ayudarte. Así que me presento. Mi nombre es Noah. ¿Y tu nombre es? Tienes un nombre muy bonito. Déjame buscarlo por aquí en las citas del día de hoy. Me parece que te vi antes con tu lindo nombre. Por aquí. Citas de la tarde. Perfecto, aquí estás entonces. Justo a tiempo. El día de hoy, por lo tanto, haremos una asesoría de imagen y veremos qué colores te sientan bien, qué paleta de colores puedes utilizar, los colores también de los accesorios, y te interesaría también que midiera tu rostro y determinara tu tipo. ¿Sí? Genial. Entonces, asesoramiento en colorimetría, también medidas y tipo de rostro. Perfecto. Antes de comenzar, hace algo de calor, así que ¿quieres algo de beber? Sí, perfecto. Tengo un especial listo para ti con jugo y soda. Creo que te gustará. Ok, dame un segundo entonces. Vuelvo enseguida. Ok, aquí tienes esta rica bebida primaveral. Tenla. Espero que la disfrutes mucho. Y creo que vamos a partir determinando tu tipo de rostro. ¿Te parece bien? Ok, entonces aquí tengo una guía de estilos para tu carita. Conocer tu tipo de rostro sirve para determinar el peinado que más te favorece. Además, también puedes trabajar con el maquillaje para resaltar tus ángulos o para cortar tu carita. Ajá, perfecto. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos varios tipos de rostro. Tenemos con forma de corazón y los peinados correspondientes con forma ovalada, forma alargada, forma cuadrada, forma redonda y forma triangular. Así que voy a medirte. Tengo por aquí. Creo que esta servirá. Sí, esta es más precisa. Voy a medir tu carita. Déjame apartar tu pelito. ¿Hay problema si te toco? Ok. Si no hay problema, todo bien. Ok. Voy a medir el largo de tu carita, el ancho, tus ojos, tu nariz. Perfecto. Y por supuesto vamos a anotar las medidas para compararlas después. Es el largo. Ese es el ancho. Déjame anotarlo por aquí. Vamos a anotar en esta libretita. Entonces, largo y ancho. Miramos tus ojitos. Perfecto. Ojo derecho. Ojo izquierdo.
nariz. Perfecto. Y también a lo ancho. Déjame ver una vez más. Ok. Nariz. Largo y ancho. Voy a medir al costado de tu carita también, tu mandíbula hasta la barbilla y tus orejitas por si acaso. Ok, entonces aquí. Perfecto, tu orejita. Ok. Sí, tus orejitas no tienen mucho que ver con el tipo de rostro, pero las voy a medir para sugerirte peinados, ¿ok? Perfecto. Aquí también. Mandíbula. Ok. Orejita. Perfecto. Déjame medir tu frente. Ok. Una vez más, un poquito más arriba. Ok. Anotemos esas medidas. Oreja izquierda, oreja derecha, frente. Los dos puntos y, por supuesto, mandíbula, lado izquierdo y lado derecho. Perfecto. Voy a medir una vez más tu carita para comprobar las medidas. Simplemente va a ser desde arriba hacia abajo a lo ancho. Ok. Primero aquí arriba de tu frente. Aquí. Perfecto. La altura de tus ojos. Ok. Aquí también. Perfecto. Ok. Y barbilla. Y ahora también voy a comprobar las medidas de forma vertical. Así que primero aquí. Ok. Perfecto. Ok. Está todo bien. Entonces, estas fueron las medidas horizontales y verticales. No hay mucha diferencia con lo que ya había tomado. Déjame anotar los números. Tengo buena memoria, no te preocupes. Perfecto. Entonces, ya que tenemos todas esas medidas, yo diría que tu carita es más bien de forma ovalada. Esta de aquí. La forma ovalada es un poquito más larga que ancha, pero es bastante simétrica y le favorecen todos los tipos de peinado. Sé que eso no dice mucho, así que como sale aquí en la cartilla, te voy a sugerir. Puedes utilizar el pelo de esta forma, largo, quizás con un poquito de capas a los costados para que tu carita se vea más fina. Puedes usar partidura al medio, a un costado también. Acá tienes otro ejemplo de partidura al medio, pero si te fijas no hay capas a los lados. También te favorece. Y aquí tienes con flequillo como el mío. Puedes usar flequillo, capas. Ya que tienes el rostro ovalado, te sugeriría que no llevaras el cabello demasiado largo. Sí, puede ser un poco más abajo de los hombros y estaría bien. Ok, perfecto. Puedes llevarte esto de esa forma. Puedes consultarlo cuando quieras. Ok. Y ahora entonces vamos a partir con el
estudio de color. Bien, tengo aquí entonces mis paletas de colores. Esto sirve para que luego puedas elegir tu ropa, tu maquillaje y los accesorios. Ajá. Entonces, puede ser una paleta de verano. Como puedes ver, tiene estos colores muy bonitos, pero son más o menos oscuros, diría yo. No son demasiado brillantes. Tenemos también la paleta de invierno. Aquí, como puedes ver, estos son un poquito más brillantes. Tenemos estos rosados más fuertes y también tenemos tonos oscuros aquí. Ajá, perfecto. Tenemos además una paleta de primavera, muy bonita. Si te fijas, tenemos algunos colores un poco más claritos, más pálidos, como estos amarillitos, unos verdes un poco más pastel. Los rosaditos tampoco son muy brillantes. Ok, y por último tenemos aquí la paleta de otoño. Como puedes ver, aquí predominan los colores más terrosos, estos cafecitos, colores cálidos. Tenemos también aquí algunos colores fríos, azulitos, pero oscuros, nada brillante. Y todo esto corresponde más bien a una paleta cálida. Ok, entonces voy a ir comparando los colores con tu piel. También voy a aplicar un poquito de luz para probar si todo se ve bien, y también voy a mirar tus ojitos con una lupa. Ok, vamos a empezar con la paleta de otoño y lo primero que voy a hacer es observar tus ojitos. Entonces, déjame mirar primero aquí con mi lupa. Mírame, no te preocupes. Ok. Tienes unos ojos muy bonitos. De un color, yo diría que es cálido. Sí. Mira hacia arriba, por favor. Perfecto. Maravilloso. Déjame aplicar un poco de luz para asegurarme. Aquí. Mira hacia arriba. Perfecto. Maravilloso. El otro ojito, por si acaso tienes algunos pigmentos en el iris. Ok, mira hacia abajo. Maravilloso. Está bastante bien. Déjame examinar con más atención tu piel. Sí, yo diría que esto va para los colores más o menos cálidos. Perfecto. Un poquito de luz para comprobar. Tienes algunas pequitas también. Son muy sutiles, pero eso nos indica
paleta. Déjame probar entonces con la paleta de otoño. Creo que esta podría ser la indicada. Vamos a probar con estos colores de abajo también. Ok, creo que queda bastante bien. Aún así vamos a probar las otras paletas. Ok, y necesito que me muestres tus muñecas de esta forma. Ok, aquí. Perfecto, tienes las venas de un color, yo diría más verdosas. Sí, eso también nos indica que tienes un tipo de piel más cálida. Como puedes ver, yo tengo venas moradas y azules. Por lo tanto, mi paleta es más fría. Exacto. Ok. Creo que el otoño te sentará bien, pero déjame probar con verano. Esta es una paleta más bien oscurita. Vamos a ponerla aquí al lado de tu piel. Los moraditos. Perfecto. El rosita. Este de acá. Perfecto. Yo descartaría el verano. Probablemente el invierno tampoco sea tu tipo de paleta. Vamos a comprobarlo por si acaso. Mira hacia arriba, voy a comprobar con tus ojitos. Okay. Perfecto. Sí, esta definitivamente no es la indicada. Verano, invierno, primavera. Primavera tiene algunos colores más pasteles y cálidos. Puede ser también. ¿Qué mes naciste? Ajá. Ah, ok. En realidad no tiene nada que ver, pero me gusta preguntarle a mis clientes. Sí, podrían ser estos de aquí. Ok, voy a probar en tu cuello también. Creo que esta es más acertada que la paleta de otoño. Déjame ver. Ok, nos decidimos entonces por primavera. Vamos a hablar un poquito de la paleta de primavera. Como te decía, las paletas de colores sirven para que puedas usar ropa de estos tonos. Ajá. Y entonces puedes usar estos colores más pálidos. Son muy bonitos. Por ejemplo, podrías usar una blusa de este color que es como cremita. Y quizás unos pantalones de este tono más oscuro. Y se vería muy bien. Esta es una buena combinación. O también podrías utilizar alguna polera verde. Antes de que lo olvide, color negro y blanco son comodines. Entonces puedes utilizar pantalones negros sin problema.
Ajá. La idea, eso sí, es que trates de utilizar tu paleta de colores para que destaque los rasgos de tu carita, tus colores que son tan bonitos. Ok. Entonces, como te decía, puedes hacer cualquier combinación de estos colores y por supuesto puedes agregar negro. Y los accesorios que puedes usar son accesorios dorados. Ajá, el dorado es un color cálido. Acá tenemos, por ejemplo, la paleta de invierno, que nos indica accesorios plateados, que es un color frío. Ajá, como puedes ver aquí tenemos predominancia de colores muy fríos como estos azules, estos moraditos. En cambio, tú tienes que usar accesorios dorados. Esos te van a venir muy bien con tu hermosa carita, van a resaltar tus rasgos y van a sacar todo lo bueno de ti. Así que te los recomiendo mucho. Aquí está tu paleta de colores, entonces esto es para ti también, puedes guardarlo aquí. Ok, déjame anotar algunas cosas aquí en mi libreta. Ok, esta fue nuestra primera cita. En donde más o menos te expliqué lo básico, las paletas de colores y vimos también la forma de tu rostro. Ajá. Entonces, la idea es que en la siguiente cita vengas con tu ropita combinada con la paleta de colores de primavera. ¿Ok? Ok, si quieres podrías... Estoy viendo que tienes un tipo de cuerpo en forma de reloj de arena. Ajá. Sí, ese lo conocías, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la próxima sesión podríamos hablar más de profundidad de tu ropita. Ya no de los colores, sino más bien del tipo de ropa que te queda mejor. Genial. Entonces acordamos eso para la próxima cita. La idea es que veas en tu armario si tienes los colores de tu paleta y si no los tienes, deseches todo lo otro. Ajá. Si no tienes los colores, podemos ir a comprar la próxima vez, ¿ok? Genial. Y por supuesto, no es obligación que utilices todos los colores de tu paleta de primavera. Sí, usa los que más te gusten y los que te hagan sentir mejor. Todos te van a quedar bien y no olvides que eres una persona hermosa. Perfecto. Usa los que más te gusten. Genial. Entonces, déjame firmar. Y terminamos nuestra sesión del día de hoy. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está todo claro? Perfecto. Fue un gusto atenderte el día de hoy. ¿Terminaste tu bebida? Ajá, aquí. Perfecto. Y nos vemos en una siguiente cita. ¿Te parece? Genial. Fue un gusto. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.